Millonario finge ser pobre para poner a prueba a su novia, pero lo que descubre arruina todo. ¿De qué país nos estás viendo? Cuéntamelo en los comentarios. Javier era el tipo de millonario que todos admiraban. A sus 35 años, había construido un imperio lo suficientemente grande como para ser elogiado en revistas y programas de televisión. Sin embargo, bajo esa superficie brillante, un sentimiento inquietante le crecía como una sombra. ¿Realmente lo amaba Clara, su novia, o solo le interesaba su fortuna? Una mañana, mientras observaba los cerezos en flor desde su lujoso balcón, una idea insidiosa se le ocurrió. Fingiría que estaba en crisis económica. Adoptaría un estilo de vida humilde y, con suerte, vería cómo reaccionaría su pareja. Así, decidió mudarse a un pequeño apartamento en un barrio común de la ciudad, un lugar muy alejado de las elegantes calles donde había vivido. La primavera se asomaba por las ventanas. Pero Javier se sentía más frío que nunca. La primera vez. Clara, en lugar de huir, le mostró apoyo. «No te preocupes, buscaremos soluciones. Podemos reorganizar tus finanzas», exclamó con esa chispa de bondad que tanto le atraía. A medida que pasaban los días, la atmósfera cambió. Clara empezó a cuestionar cada gasto, como si fuera un auditor. «¿Por qué compras eso si no es esencial?», decía en ocasiones con tono suave, pero con un brillo de desconfianza en sus ojos. Sus decisiones, antes admiradas, comenzaron a ser analizadas con críticas. No terminó allí. Javier se dio cuenta de que en sus noches de trabajo, ella ocultaba detalles de sus actividades, lo que avivó aún más su incertidumbre. Ya no podía ignorar esa sensación de angustia que se apoderaba de su pecho. Una noche, tras una reunión con amigos en un café local, uno de ellos se acercó con un susurro alarmante. «He escuchado rumores, amigo. Se dice que Clara está hablando sobre ti, que tus problemas son aún más graves de lo que piensas. Tal vez quiere ganar simpatía a...». Javier sintió una presión en su pecho. ¿Era cierto? ¿Clara podría estar usando su desdicha para beneficiarse de alguna manera? Ya no sabía qué pensar ni en quién confiar. La desconfianza empezó a gestarse en su corazón, como una espina incrustada. ¿Debería enfrentarse a ella? ¿O prepararse para una traición que nunca imaginó? Con el corazón latiendo enloquecido, Javier miró hacia la puerta del apartamento, que se cerraba lentamente. Una llamada iluminó la pantalla de su teléfono, y su mano tembló al acercarse. ¿Debería contestar y arriesgar su futuro? Esa incertidumbre lo consumía. ¿Qué pasará ahora? ¡Hey! Antes de seguir con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han contado que YouTube les quitó la suscripción sin avisar. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene por ahí. Y ya que estás aquí, déjame ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Javier miró la pantalla de su teléfono. Su corazón latía con fuerza. La llamada era de Clara. Su pulso se aceleró. ¿Debería contestar? ¿O era mejor dejarla en espera, sumido en su propia confusión? Con un profundo suspiro, decidió pulsar aceptar. «Javi», la voz de Clara sonaba distante, como si estuviera hablando desde el final de un túnel. «Sí, soy yo. ¿Estás bien?». La preocupación le brotó en el pecho. «No muy bien, la verdad», dijo Clara entrecortadamente. «Necesito hablar contigo. No estoy en casa». «¿Dónde estás?». La inquietud inundaba a Javier. Ella no era de desaparecer sin avisar. «En el evento de mi padre», respondió, titubeando. «Se está celebrando algo importante, pero no me siento cómoda aquí». Javier sintió un escalofrío. Sabía que el padre de Clara era un empresario influyente. «¿Te han dicho algo? Tal vez sobre nosotros». La última palabra quedó atrapada en el aire, advirtiéndole de lo que estaba a punto de descubrir. «Escuché cosas que no sé si creer. Javi, algunos están diciendo que no todo es lo que parece con tu situación». Su voz temblaba y sus palabras se arrastraban como hojas secas en el viento. Javier sintió un nudo en el estómago. «¿Qué quieres decir? ¿Qué han dicho?».
Dijeron que tú tienes más dinero del que dejas ver. Me lo encontré a uno de tus amigos. Se lo soltó sin querer. Este amigo dijo que estás probándome, que es todo un acto. La habitación se llenó de un silencio espeso. Javier se quedó estupefacto. Él había planeado poner a prueba sus sentimientos, pero nunca imaginó que Clara pudiera enterarse de su engaño de esa manera. Era el momento en que la verdad estaba a punto de desmoronarse. «No es así», respondió desesperado. «Te lo puedo explicar». Y de repente, un grito a sus espaldas interrumpió la conversación. Javier se giró y vio a una mujer, de cabello oscuro y rostro pálido, con los ojos llenos de frialdad. «Javier, necesito hablar contigo. Es importante, ahora mismo». Javier sintió cómo la calma se desvanecía. La mujer se acercaba. Su aire era tenso, como si sacara la verdad a empujones. Era Valeria, una ex socio de su empresa, que había desaparecido hace meses por un escándalo de fraude. «¿Qué haces aquí?», preguntó Javier, la ansiedad apretándole el pecho. «Eso no importa. Lo que importa es que Clara tiene un secreto, algo que cambiará todo». El pulso de Javier se detuvo. «¿Qué? No entiendo». «Esa no es tu novia. Es...». La frase quedó en el aire como una explosión a punto de detonar. La mirada de Valeria era intensa y el silencio parecía llenarse de interrogantes. La revelación estaba ahí, lista para desgarrar la imagen de Clara que Javier había construido en su mente. El corazón de Javier latía con furia, cada latido resonando con la traición que ahora parecía posible. Clara, a través del teléfono, continuaba preguntando: «Javi, tú me lo debes. ¿Lo intentas primero?». La escena era caótica, dos mundos chocando. Javier miró a Valeria. La incertidumbre lo oprimía. ¿Qué significaba esto? Lo único claro era que no había cómo volver atrás. A su alrededor, todo se desmoronaba. «Clara, necesito que contestes algo», dijo Javier, sin tener idea de qué seguiría. La decisión ahora era suya, y el futuro se balanceaba en una cuerda floja. ¿Qué verdad oscura escondía la mujer que amaba? La respuesta era un eco lejano. Pero su vida estaba a punto de transformarse de manera irreparable. ¿Qué haría ahora? Javier respiró hondo, intentando ordenar el caos en su mente. «Clara, escúchame de una vez», dijo, sintiendo cómo la incertidumbre se transformaba en una presión abrumadora. La angustia se hacía pesada en su pecho. «Esto no es lo que parece». «No estoy probándote, lo juro». «¿Qué no es lo que parece? ¿Tu mentira?». Clara sonaba incrédula. «¿Acaso me estás tomando por un juego, Javier?». Valeria estaba a su lado, empeñada en que la verdad saliera a la luz. «Tú no sabes quién es ella», grita sin aliento. Cada palabra de Valeria caía como un rayo, interrumpiendo la llamada. El silencio se volvió tenso, como si el mundo hubiera retenido la respiración. «Javi, ¿por qué me haces esto?», insistía Clara, su voz convertida en un eco. «Si me engañas, esto va a terminar muy mal». Las palabras de Clara llevaban un peso que se sentía en el aire. La mujer a su lado miraba a Javier con una mezcla de desafío y preocupación. «Te lo advertí», murmuró Valeria, y en ese instante Javier sintió que dos mundos chocaban con una fuerza devastadora. Deseaba a Clara y al mismo tiempo podía sentir que se desvanecía entre sus manos. La mirada de Valeria lo mantenía atado a la realidad. «¿Qué secreto?», Javier preguntó, su voz temblando de miedo. «¿De qué hablas?». Valeria se acercó más, la angustia visible en su rostro. «No hay tiempo. Lo que ellos hablan no es cualquier cosa. Ella no es quien dice ser». «¡Basta!», gritó Javier, pero en su interior ya comenzaba a cuestionar todo. ¿Qué sabía Valeria? Y lo más alarmante, ¿qué estaba escondiendo Clara? «Javier», dijo Valeria, «es de alta gama. No está aquí por amor. No puedes confiar en ella. Hay más de lo que ves y ella está manipulando todo». La habitación parecía vibrar con la verdad escondida en esas palabras. Mientras intentaba procesar lo que decía Valeria, existe un estruendo repentino. La puerta del apartamento se abrió de golpe. Javier dio un paso atrás, sorprendido. Una mujer entró, envuelta en una niebla de misterio. Era Clara, pálida, con un brillo inquietante en sus ojos. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó con una voz llena de furia. El aire se volvió cargado de tensión,
como si un rayo estuviera a punto de caer. Javier sintió que todo se detenía. Clara no estaba sola. Detrás de ella, un hombre de apariencia elegante, con una sonrisa extraña, avanzó. «Ah, Clara», dijo el hombre, y a Javier se le heló la sangre. «¿No se supone que deberías estar en el evento?». La voz del hombre era suave, casi como un susurro. Pero había algo oscuro que acechaba detrás de sus palabras. Y entonces sucedió lo inesperado. Clara volvió su mirada hacia Javier y a sus labios escapó una sonrisa que le heló la sangre. «Te dije que había que poner a prueba la relación, ¿no? Pero tú ni siquiera sabías lo que estaba en juego». El hombre a su lado se acercó más, su presencia pesada. «Lo siento, amigo. El juego acaba de mutar y tú no tienes idea de las reglas». El mundo de Javier se desmoronó. Cada pieza del rompecabezas se movió de forma inesperada. Clara no era solo una novia. Ella había estado jugando un juego mucho más grande, y Javier se sintió atrapado en medio de un escándalo que jamás imaginó. «¿Qué planeaban?», murmuró, su cuerpo temblando. Clara y el hombre compartieron una mirada, y en ese intercambio silencioso había tantas respuestas como preguntas. «Esto es más grande, Javier. Estás atrapado en una red más amplia de lo que imaginas. Y ahora no hay vuelta atrás. Todo lo que creías, todo lo que pensabas conocer, se va a desmoronar», dijo el hombre, sus palabras como dagas que profundizaban el dolor. La risa de Clara resonó en su cabeza. Aquel eco se convirtió en la señal de una traición que iba más allá de lo que ni siquiera Javier podía imaginar. ¿Qué secretos ocultaba Clara? ¿Por qué había estado en ese evento? ¿Y qué le harían a él ahora? Javier sintió que el suelo se movía bajo sus pies y el destino que había construido con tanto cuidado se desvanecía. Estaba atrapado y entonces comprendió. La prueba no era sobre su amor, sino sobre su vida. Y en esta nueva trama, todos eran piezas en un juego mortal. ¿Qué haría ahora? Javier sintió que el aire se había vuelto espeso, como si una tormenta se acercara. La risa de Clara resonó en sus oídos, pero no era la risa que había amado. Era fría, calculada. «Te dije que había que poner a prueba la red, pero tú ni siquiera sabías lo que estaba en juego». El hombre a su lado lanzó una mirada desafiante. «Esto no es un juego, amigo. Hay mucho más de lo que crees». Su tono parecía casi burlón y a Javier le trajo un escalofrío que le recorrió la espalda. ¿Qué demonios estaba pasando aquí? ¿Qué planeaban?, logró preguntar. Su voz temblaba de incertidumbre y rabia. Clara, esa mujer que había creído amar, ahora se veía diferente. Era como si una máscara se hubiera caído y revelara a alguien completamente distinto. Clara, con esa sonrisa inquietante, se acercó un paso más. «Oh, pero Javier, todo esto es parte de un plan más grande. Tú solo eres una pieza en un juego que no entiendes». «¿Qué estás diciendo?», replicó Javier, buscando claridad en medio de la confusión. «¿Qué juego?». Fue entonces cuando el sonido de una explosión tumbó, cortando la tensión como un cuchillo. El estruendo reverberó por el barrio. Las ventanas temblaron y un resplandor iluminó el cuarto. Javier dio un salto atrás. Los ecos del caos se extendieron como ondas en el agua. El rostro de Clara se tornó pálido y se giró hacia el hombre. «No, no puede ser». Su voz era ahora un grito agudo, lleno de pánico. «Tenías que hacerlo», respondió él, desesperación en sus ojos. No era parte de este plan. Javier los miró confundido. ¿Qué estaban ocultando? ¿Qué significaba todo esto? Ahora sentía que el suelo se movía bajo sus pies. La realidad se deshacía como polvo en el viento. «¿Qué está pasando?», preguntó Javier, exigiendo respuestas. La rabia y el miedo burbujeaban dentro de él. Se sentía como un tonto, atrapado en algo mucho más grande. ¿Qué relación tenía Clara con este tipo? Fue entonces que la puerta del apartamento se abrió de par en par y una figura conocida apareció. Era su hermano, Martín, un tipo que había estado en problemas antes, pero ahora su rostro mostraba terror. «Javier, vámonos ahora», gritó, empujando a Javier hacia la puerta. «¿Qué? No puedo irme». Javier estaba aturdido.
¿Qué está pasando aquí? Este lugar no es seguro. Escapé antes de que fuera demasiado tarde. Ellos están buscando a Clara y a ti. Martín miró hacia Clara y el hombre. Su expresión era de desprecio. Esa no es tu novia, Javier. Ella ha estado manipulándote. La revelación fue como un balde de agua fría. Las piezas del rompecabezas estaban comenzando a encajar y el dolor de la traición se volvió real, implacable. Javier miró a Clara, su imagen ahora empañada por el horror. «Dímelo, ¿quién eres?», le exigió, la voz temblando de furia. «Eres un tonto si crees que te mostraré mi verdadera cara». Clara respondió, su tono sarcástico. «Y tú, hermano, nunca debiste venir aquí». Martín se acercó a Javier y le susurró. «Ella está involucrada en algo muy peligroso. Y si no salimos ahora, no tendremos oportunidad». Un estruendo más fuerte resonó afuera, esta vez acompañado de gritos. Todo el barrio parecía estar estallando en caos. Las luces se apagaron y la oscuridad comenzó a devorar el lugar. Javier sintió que el mundo se deslizaba de sus manos. «No puedes escapar de lo que has comenzado», gritó Clara, su mirada llena de una furia que le helaba la sangre. Y mientras la oscuridad se cernía sobre ellos, Javier comprendió que su vida no solo estaba en juego, sino que cada decisión que había tomado estaba atada a un destino que nunca imaginó. «Clara, ¿qué has hecho?». El silencio fue roto por un nuevo estallido, esta vez más cercano. «No hay tiempo para explicaciones», dijo Martín, arrastrando a Javier hacia la salida. Pero antes de que pudieran escapar, el hombre frente a ellos sonrió. «Esto no ha hecho más que empezar, Javier. La tormenta se acerca y tú estarás en su epicentro». Un golpe resonó en la puerta y la habitación tembló. Todo se estaba desmoronando, pero en el fondo de su pecho, Javier supo que el verdadero juego apenas comenzaba. ¿Qué secretos oscuros la esperaban en la tormenta? Javier sintió que el aire se había vuelto espeso, como si una tormenta se acercara. La risa de Clara resonó en sus oídos. «Pero tú ni siquiera sabías lo que estaba en juego». El hombre a su lado lanzó una mirada desafiante. «Esto no es un juego, amigo. Hay mucho más de lo que crees». Su tono parecía casi burlón y a Javier le recorrió un escalofrío. ¿Qué demonios estaba pasando aquí? ¿Qué planeaban?, logró preguntar, su voz temblando de incertidumbre y rabia. Clara, esa mujer que había creído amar, ahora se veía diferente. Era como si una máscara se hubiera caído y revelara a alguien completamente distinto. Clara, con esa sonrisa inquietante, se acercó un paso más. «Oh, pero Javier, todo esto es parte de un plan más grande. Tú solo eres una pieza en un juego que no entiendes». Fue entonces cuando un estruendo resonó, cortando la tensión como un cuchillo. Un golpe en la puerta sacudió el ambiente. Antes de que Javier pudiera reaccionar, la puerta se abrió de par en par y entraron un grupo de hombres con la mirada oscura, vestidos con trajes sobrios. Sus ojos parecían firmes y sus intenciones inconfundibles. Javier dio un paso atrás, el corazón acelerado. «Clara, ¿qué es esto?», balbuceó, sintiendo que el miedo comenzaba a devorar sus entrañas. «Esto es lo que hay», dijo ella, como si todo estuviera bajo control. «Ya no hay vuelta atrás». «¿Quiénes son ellos?», preguntó Javier, su voz ahora un murmullo apretado. El hombre elegante que habían visto antes sonrió de forma inquietante. «Simplemente alguien que está interesado en lo que tú sabes, Javier, y en lo que ella ha estado ocultando». El rostro de Clara se tornó pálido. «No, no puedes hacerlo», gritó mientras el grupo se acercaba a Javier, como cazadores rodeando a su presa. «Es hora de que sepan la verdad», dijo uno de ellos, dejando caer un dossier sobre la mesa. «Has estado muy ciego, amigo. Esto no solo se trata de Clara, es mucho más grande. Él está involucrado y tú también». Las palabras chocaron contra Javier como una ola de furia. «¿Involucrado en qué?», exigió. Las manos de Clara ahora temblaban, sus ojos abiertos de par en par, llenos de terror. Clara no está con él solo por amor. Hay un trato detrás de esto, un trato que involucra mucho más que un simple romance. Ella tiene información que tú, por desgracia, no sabías que poseías.
continuó el hombre, pasos firmes que resonaban en el pequeño apartamento. La verdad comenzó a calar hondo. El nudo en su estómago se apretó, dejándolo sin aliento. ¿Qué? ¿De qué estás hablando?, balbuceó. Entonces el rostro de Clara se tornó sombrío, porque yo no soy quien dices que soy, nunca lo fui. En un parpadeo, el mundo de Javier se desmoronó. ¿Qué? ¿Qué quieres decir?, repitió, sacudiendo la cabeza. Las imágenes de los momentos pasados con Clara comenzaron a desvanecerse, como hojas llevadas por el viento. Soy un agente encubierto, confesó, su voz temblando, pero llena de determinación. Mi misión era infiltrarme en tu vida, recopilar información sobre tu fortuna y tu familia. La habitación se volvió un espacio helado. Las miradas de los hombres se volvieron aún más inquisitivas, como si esperaran la caída de cada palabra. Clara, no puede ser. Javier sintió un vacío inmenso. Su corazón caía en picada. Estaba gritando en silencio, pero el dolor de la traición era abrumador. Pero yo empecé a sentir algo por ti. Y eso complicó todo, dijo Clara, sus ojos brillantes de lágrimas. De repente, el hombre elegante intervino, interrumpiendo el momento. Ya es suficiente. Mientes. No sientes nada y lo sabes. Solo estás aquí por tu misión. Un grito ahogado interrumpió el ambiente, y Javier comprendió que todo lo que creía saber ahora era un espejismo. Sus pensamientos estaban revueltos. Una explosión en su corazón, una implosión de confianza y amor. El grupo de hombres comenzó a moverse. Un paso más cerca. Tu tiempo se acaba, Javier. No hay forma de que salgas de esto ileso. La red ya está en movimiento. Y justo cuando la presión del momento alcanzaba su clímax, un destello de luz iluminó el apartamento. En un abrir y cerrar de ojos, una figura desconocida apareció en la entrada, armada y decidida. Era una mujer con una mirada desafiante. Alto. Todo se detuvo. El universo de Javier se fracturó en 1000 pedazos, porque esa mujer no era una extraña, era Valeria. Ella no es quien tú crees y tú tampoco lo eres, Javier, dijo, su voz resonando en el silencio del caos. Javier sintió un girar del mundo. La verdad que había estado ardiendo, escondida en las sombras, estaba lista para salir. ¿Qué más había detrás de todo esto? ¿Cuáles eran las verdaderas alianzas? ¿Había más traiciones escondidas? Todo había cambiado, y mientras el caos giraba a su alrededor, la pregunta seguía resonando en su mente. ¿Quién dominaba realmente el juego? Javier sintió el aire helado del apartamento envolviéndolo. La figura de Valeria se erguía firme, como un faro en medio de la tormenta de confusión. Ella no es quien tú crees, y tú tampoco lo eres, Javier, dijo con claridad. Las palabras resonaban en el aire, llenando el espacio de tensión. Clara dio un paso atrás, los ojos muy abiertos, como si hubiera visto un fantasma. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó, su voz apagándose en un hilo. El grupo de hombres a su alrededor empezó a murmurar entre ellos, cosas que Javier no lograba captar, pero que olfateaban peligro. Valeria mantuvo su mirada fija en Clara, desafiándola. Tu plan se ha vuelto muy complicado, ¿verdad? Ya no puedes seguir manipulándolo todo. La verdad siempre sale a la luz. Una chispa de miedo se encendió en los ojos de Clara, pero su expresión se endureció. Eso no te importa. No puedes jugar con fuego y no esperar quemarte, dijo Clara, con un tono resuelto. Se notaba que su confianza estaba frágil, como un cristal al borde de romperse. Esto no ha terminado. La intensidad en la habitación aumentó, y Javier, en medio de este torbellino, comenzó. La realidad que conocía parecía salir del control, corría como el agua entre sus dedos. ¿Qué está pasando? ¿Quiénes son estas personas? ¿Por qué todo esto me concierne a mí?, preguntó, ahora más angustiado. El hombre elegante, que hasta ahora había permanecido en silencio, sonrió con aire calculador. Porque tú eres la clave, Javier. Cuando te infiltraste en el mundo de Clara, te convertiste en un objetivo. No solo eres un casual, eres parte de un juego mucho más grande. Antes de que pudiera procesar lo que significaban esas palabras, un grito desgarrador resonó fuera del apartamento. Fue como si el mundo estuviera estallando. La puerta se sacudió por la fuerza de algo, o alguien, que intentaba entrar. Valeria se giró, con una expresión de alerta.
No puede ser, exclamó, el pánico envolviendo su voz. En ese instante, la puerta voló de golpe y un grupo de hombres armados, con rostros de desconocidos, irrumpió en la habitación. Sus ojos brillaban con una mezcla de rabia y determinación. «Busquen a Clara. Ella tiene lo que necesitamos», gritaron, mientras avanzaban rápidamente. La situación se volvió caótica. Javier sintió que el corazón le latía en la garganta. No había tiempo para pensar. Se lanzó hacia Valeria y la atrapó del brazo. «Hay que salir de aquí», le gritó. Clara retrocedió, su mirada de desesperación ahora reemplazada por algo más oscuro. «No, espera, esto es parte del plan. Ellos no deben saber lo que tienes», dijo, tratando de cruzar miradas con el hombre elegante, que hasta ese momento había sido su cómplice. Pero él, en lugar de ayudarla, se dio la vuelta, buscando cubrirse del inminente ataque. Javier y Valeria se movieron en la dirección opuesta, buscando un camino de escape, pero ya era demasiado tarde. Uno de los hombres armados se abalanzó sobre ellos, empujando a Javier contra la pared. «No te muevas, necesitamos respuestas», dijo el tipo, con una mirada firme que atravesaba a Javier con un miedo helado. En medio del embrollo, una revelación salió a relucir de la oscuridad. Un grito de Clara resonó, tan lleno de terror que hizo que todos se detuvieran. «Javier, tú no sabes la verdad sobre tu familia. No es seguro aquí. Tu padre está involucrado». El mundo de Javier se detuvo en ese segundo. La declaración de Clara lo golpeó con una fuerza que lo dejó aturdido. «¿Qué dices?», murmuró, apenas capaz de procesar la información. «No puede ser. ¿De qué estás hablando?». Y entonces un disparo resonó en la habitación, seguido de un grito de uno de los hombres. Todo se volvió un descontrol. Javier sintió que su corazón se hundía en su pecho. Mientras las balas volaban por el aire, su pasado comenzó. Mientras la confusión aumentaba y las sombras de los peligros acechaban, todo lo que conocía empezaba a desvanecerse. ¿Quién era realmente Clara? ¿Y qué realidad se escondía detrás de su familia? Javier sintió el corazón latiendo a 1000 por hora, mientras la pregunta más hiriente surgía: ¿quién iba a traicionarlo primero? Javier sintió el aire helado del apartamento envolviéndolo. La figura de Valeria se erguía firme, como un faro en medio de la tormenta de confusión. «Ella no es quien tú crees, y tú tampoco lo eres, Javier», dijo con claridad. Las palabras resonaban en el aire, llenando el espacio de tensión. Clara dio un paso atrás, los ojos muy abiertos, como si hubiera visto un fantasma. «¿Qué quieres decir con eso?», preguntó, su voz apagándose en un hilo. El grupo de hombres a su alrededor empezó a murmurar entre ellos, cosas que Javier no lograba captar, pero que olfateaban peligro. Valeria mantuvo su mirada fija en Clara, desafiándola. «Tu plan se ha vuelto muy comp». Una chispa de miedo se encendió en los ojos de Clara, pero su expresión se endureció. «Eso no te importa, no puedes jugar con fuego y no esperar quemarte», dijo Clara con un tono resuelto. Se notaba que su confianza estaba frágil, como un cristal al borde de romperse. «Esto no ha terminado». La intensidad en la habitación aumentó, y Javier, en medio de este torbellino, comenzó a sentir que su mente se fragmentaba. La realidad que conocía parecía salir del control, corría como el agua entre sus dedos. «¿Qué está pasando? ¿Quiénes son estas personas? ¿Por qué todo esto me concierne a mí?», preguntó, ahora más angustiado. El hombre elegante, que hasta ahora había permanecido en silencio, sonrió con aire calculador. «Porque tú eres la clave, Javier. Cuando te infiltraste en el mundo de Clara, te convertiste en un objetivo. No solo eres un casual, eres parte de un juego mucho más grande». Antes de que pudiera procesar lo que significaban esas palabras, un grito desgarrador fue como si el mundo estuviera estallando. La puerta se sacudió por la fuerza de algo, o alguien, que intentaba entrar. Valeria se giró, con una expresión de alerta. «No puede ser», exclamó, el pánico envolviendo su voz. En ese instante, la puerta voló de golpe y un grupo de hombres armados, con rostros de desconocidos, irrumpió en la habitación. Sus ojos brillaban con una mezcla de rabia y determinación. «Busquen a Clara, ella tiene lo que necesitamos», gritaron mientras avanzaban rápidamente. La situación se volvió caótica.
Javier sintió que su corazón le latía en la garganta. No había tiempo para pensar. Se lanzó hacia Valeria y la atrapó del brazo. «Hay que salir de aquí», le gritó. Clara retrocedió, su mirada de desesperación ahora reemplazada por algo más oscuro. «No, espera, esto es parte del plan. Ellos no deben saber lo que tienes», dijo, tratando de cruzar miradas con el hombre elegante que, hasta ese momento, había sido su cómplice. Pero él, en lugar de ayudarla, se dio la vuelta, tratando de cubrirse del inminente ataque. Javier y Valeria se movieron en la dirección opuesta, buscando un camino de escape, pero ya era demasiado tarde. Uno de los hombres armados se abalanzó sobre ellos, empujando a Javier contra la pared. «No te muevas, necesitamos respuestas», dijo el tipo, con una mirada firme que atravesaba a Javier con un miedo helado. En medio del embrollo, una revelación salió a relucir de la oscuridad. Un grito de Clara resonó, tan lleno de terror que hizo que todos se detuvieran. «Javier, tú no sabes la verdad sobre tu familia. No es seguro aquí. Tu padre está involucrado». El mundo de Javier se detuvo en ese segundo. La declaración de Clara lo golpeó con una fuerza que lo dejó aturdido. «¿Qué dices?», murmuró, apenas capaz de procesar la información. «No puede ser. ¿De qué estás hablando?». Y entonces un disparo resonó en la habitación, seguido de un grito de uno de los hombres. Todo se volvió un descontrol. Javier sintió que su corazón caía en picada, mientras las balas volaban por el aire. Su pasado comenzaba a desmoronarse, y la revelación de Clara chisporroteaba en su mente. Martín, su hermano, apareció repentinamente en el umbral, con una expresión grave y enorme presión. «Javier, sal de aquí. Lo que Clara acaba de revelar no es solo una jugada. Tu familia entera está en peligro, y no puedo protegerte si seguimos acurrucados en esta trampa». Los ecos del caos aún resonaban en la habitación, pero sus palabras se sintieron leves y densas al mismo tiempo. «¿Qué está pasando? ¿Qué quieres decir con tu familia?», exigió Javier desesperado. El tiempo se detuvo. «No hay tiempo para explicaciones. Tu padre ha hecho tratos que lo involucran en algo más grande, y ahora todos estamos en el punto de mira», gritó Martín. Javier sintió como si el mundo cerca de él se desmoronara. ¿Su padre? ¿En qué estaba metido? Todo lo que conocía, su vida, sus relaciones, eran más frágiles de lo que pensaba. El laberinto de mentiras giraba a su alrededor. «Clara, por favor, dímelo todo», le suplicó, la voz quebrándose. Clara miró hacia la entrada, donde los hombres armados se movían. «No puedo decirte más, pero si te atrapan, no habrá vuelta atrás», dijo su voz resonando con un aire de desesperación. Valeria, con una determinación inesperada, tomó la mano de Javier. «Necesitamos moverte. No tienes idea de lo que está a punto de suceder». Pero antes de que pudieran hacer un movimiento, el hombre elegante volvió la cabeza. Demasiado tarde. El sonido de la puerta estallando llenó el apartamento. Una figura, más imponente que las demás, irrumpió en la habitación. Con un gesto, hizo que los hombres lo rodearan. Alzó la mano y señaló a Javier. «Llévenlo, no puede escapar». El terror llenó a Javier al reconocer la cara de aquel hombre. «No puede ser», fue lo único que logró balbucear. Era un rostro conocido, un ex socio de su padre, alguien en quien había confiado. Pero las cosas no eran como parecían. «Sí, Javier, he estado vigilándote desde el principio. Tu familia tiene profundas raíces y oscuros secretos que vas a descubrir, y tú eres la pieza que falta», dijo el hombre con una sonrisa siniestra. En ese instante, todo dio un giro. La vida de Javier, su amor por Clara, los vínculos familiares. ¿Qué si todo era una farsa? ¿Qué si Clara solo lo había utilizado para un fin mayor? Pensar en eso lo hizo temblar. «Basta, no estoy en sus manos», gritó. Pero el estruendo de la explosión resonó de nuevo, sacudiendo el edificio. En medio del caos, Javier comprendió que la verdad que se había esforzado por descubrir ahora era más terrible de lo que jamás imaginó. «Te haré entender, niño, esta es una guerra de poder. Y tú estás en el medio de ella». La ironía del momento se hundió más allá de lo comprensible. Esa revelación sería solo un comienzo.
En la tormenta que venía, ya no había cómo volver atrás. El mundo de Javier que había conocido se desvaneció por completo. Todo lo que amaba, todo en lo que creía, se retorcía en un abismo oscuro. Y así, con cada pulso de su corazón, se dio cuenta de que no solamente había perdido a Clara, había perdido la realidad misma. Javier sintió el aire helado del apartamento envolviéndolo. La figura de Valeria se erguía firme como un faro en medio de la tormenta de confusión. Ella no es quien tú crees, y tú tampoco lo eres, Javier, dijo con claridad. Las palabras resonaban en el aire, llenando el espacio de tensión. Clara dio un paso atrás, los ojos muy abiertos, como si hubiera visto un fantasma. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó, su voz apagándose en un hilo. El grupo de hombres a su alrededor empezó a murmurar entre ellos, cosas que Valeria mantuvo su mirada fija en Clara, desafiándola. Tu plan se ha vuelto muy complicado, ¿verdad? Ya no puedes seguir manipulándolo todo. La verdad siempre sale a la luz. Una chispa de miedo se encendió en los ojos de Clara, pero su expresión se endureció. Eso no te importa. No puedes jugar con fuego y no esperar quemarte, dijo Clara, con un tono resuelto. Se notaba que su confianza estaba frágil, como un cristal al borde de romperse. Esto no ha terminado. La intensidad en la habitación aumentó, y Javier, en medio de este torbellino, comenzó a sentir que su mente se fragmentaba. La realidad que conocía parecía salir del control. Corría como el agua entre sus dedos. ¿Qué está pasando? ¿Quiénes son estas personas? ¿Por qué todo esto me concierne a mí?, preguntó, ahora más angustiado. El hombre elegante, que hasta ahora había permanecido en silencio, sonrió con aire calculador. Porque tú eres la clave, Javier. Cuando te infiltraste en el mundo de Clara, te convertiste en un objetivo. No solo eres un casual, eres parte de un juego mucho más grande. Antes de que pudiera procesar lo que significaban esas palabras, un grito desgarrador resonó fuera del apartamento. Fue como si el mundo estuviera estallando. La puerta se sacudió por la fuerza de algo, o alguien, que intentaba entrar. Valeria se giró, con una expresión de alerta. «No puede ser», exclamó, el pánico envolviendo su voz. En ese instante, la puerta voló de golpe y un grupo de hombres armados, con rostros de desconocidos, irrumpió en la habitación. Sus ojos brillaban con una mezcla de rabia y determinación. «Busquen a Clara. Ella tiene lo que necesitamos», gritaron mientras avanzaban rápidamente. La situación se volvió caótica. Javier sintió que su corazón le latía en la garganta. No había tiempo para pensar. Se lanzó hacia Valeria y la atrapó del brazo. «Hay que salir de aquí», le gritó. Clara retrocedió, su mirada de desesperación ahora reemplazada por algo más oscuro. «No, espera, esto es parte del plan. Ellos no deben saber lo que tienes», dijo, tratando de cruzar miradas con el hombre elegante, que hasta ese momento había sido su cómplice. Pero él, en lugar de ayudarla, se dio la vuelta, tratando de cubrirse del inminente ataque. Javier y Valeria se movieron en la dirección opuesta, buscando un camino de escape, pero ya era demasiado tarde. Uno de los hombres armados se abalanzó sobre ellos, empujando a Javier contra la pared. «No te muevas, necesitamos respuestas», dijo el tipo, con una mirada firme que atravesaba a Javier con un miedo helado. En medio del embrollo, una revelación salió a relucir de la oscuridad. Un grito de Clara resonó, tan lleno de terror que hizo que todos se detuvieran. «Javier, tú no sabes la verdad sobre tu familia. No es seguro aquí. Tu padre está involucrado». El mundo de Javier se detuvo en ese segundo. La declaración de Clara lo golpeó con una fuerza que lo dejó aturdido. «¿Qué dices?», murmuró, apenas capaz de procesar la información. «No puede ser. ¿De qué estás hablando?». Y entonces, un disparo resonó en la habitación, seguido de un grito de uno de los hombres. Todo se volvió un descontrol. Javier sintió que su corazón caía en picada. Mientras las balas volaban por el aire, su pasado comenzaba a desmoronarse. Y la revelación de Clara chisporroteaba en su mente. Martín, su hermano, apareció repentinamente en el umbral, con una expresión grave y enorme presión. «Javier, sal de aquí. Lo que Clara acaba de revelar no es solo una jugada. Tu familia entera está en peligro».
y no puedo protegerte si seguimos acurrucados en esta trampa. Los ecos del caos aún resonaban en la habitación, pero sus palabras se sintieron leves y densas al mismo tiempo. ¿Qué está pasando? ¿Qué quieres decir con tu familia?, exigió Javier desesperado. El tiempo se detuvo. No hay tiempo para explicaciones. Tu padre ha hecho tratos que lo involucran en algo más grande. Y ahora todos estamos en el punto de mira, gritó Martín. Javier sintió como si el mundo cerca de él se desmoronara. ¿Su padre? ¿En qué estaba metido? Todo lo que conocía, su vida, sus relaciones, eran más frágiles de lo que pensaba. El laberinto de mentiras giraba a su alrededor. Clara, por favor, dímelo todo, le suplicó, la voz quebrándose. Clara miró hacia la entrada, donde los hombres armados se movían. No puedo decirte más, pero si te atrapan, no habrá vuelta atrás, dijo, su voz resonando con un aire de desesperación. Valeria, con una determinación inesperada, tomó la mano de Javier. Necesitamos moverte, no tienes idea de lo que está a punto de suceder. Pero antes de que pudieran hacer un movimiento, el hombre elegante volvió la cabeza. Demasiado tarde, el sonido de la puerta estallando llenó el apartamento. Una figura, más imponente que las demás, irrumpió en la habitación. Con un gesto, hizo que los hombres lo rodearan. Alzó la mano y señaló a Javier. «Llévenlo, no puede escapar». El terror llenó a Javier al reconocer la cara de aquel hombre. «No puede ser», fue lo único que logró balbucear. Era un rostro conocido, un ex socio de su padre, alguien en quien había confiado. Pero las cosas no eran como parecían. «Sí, Javier, he estado vigilándote desde el principio. Tu familia tiene profundas raíces y oscuros secretos que vas a descubrir. Y tú eres la pieza que falta», dijo el hombre con una sonrisa siniestra. En ese instante todo dio un giro. La vida de Javier, su amor por Clara, los vínculos familiares. ¿Qué si todo era una falsa? ¿Qué si Clara solo lo había utilizado para un fin mayor? Pensar en eso lo hizo temblar. «Basta, no estoy atrapado en su juego», gritó Javier. Pero en ese momento, Clara, con ojos desorbitados, retrocedió un paso. «Eso no es lo que piensas. Nunca jugué contigo». «¿No?», espetó el hombre, su risa resonando en las paredes. «Porque él sabe la verdad. Clara fue preparada desde el principio. Todo fue un montaje». Javier sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Su mirada buscó a Clara. «Ok, estás pasada». Clara, ahora sudando y temblando, se volvió hacia él. «Javier, dio parte de una operación encubierta que solo se revelará cuando sea el momento adecuado. Te necesitaba acercarme a ti para protegerte». Las palabras aullaron en su cabeza. «¿Qué? ¿Protegerme? ¿De qué?». Pero en vez de responder, Clara dejó caer un objeto al suelo. Era una pequeña memoria USB. «Eso», gritó, «contiene todos los secretos. Si cae en las manos equivocadas, será una guerra con consecuencias catastróficas». Martín miró a Javier como si comprendiera algo que él no. Las miradas se cruzaron y todo se precipitó. «No te puedo dejar. Si llegas a…». Un grito ensordecedor cortó la conversación. La escena se tornó en pesadilla cuando uno de los hombres armados se volvió hacia Clara, empujándola hacia el lado. El impacto la derribó y la USB se lanzó volando, aterrizando junto a la puerta. «No», gritó Javier, y en ese instante su mente dio un vuelco. La USB, considerada su única oportunidad de salvarse, ahora yacía en el suelo, y Javier sintió que todo comenzaba a desmoronarse de nuevo. ¿Era el verdadero final? ¿O solo el comienzo de algo aún más aterrador? La línea entre amigo y traidor se borraba, y la lucha apenas comenzaba. Javier sintió que el aire helado del apartamento envolvía su cuerpo. La escena era caótica. El eco de balas resonaba en su mente. Clara, tendida en el suelo. Era un golpe devastador. Los hombres armados avanzaban. La tensión llenaba el ambiente hasta que casi podía cortarse con un cuchillo. «Clara, no», gritó, lanzándose hacia ella, pero el pánico lo paralizaba. El caos giraba a su alrededor y el tiempo parecía detenerse. Valeria estaba agachada, intentando cubrirse de los fragmentos de vidrio que saltaban. «Esto no puede estar pasando», murmuró entre dientes.
el terror escrito en su rostro. Cuando Javier llegó a Clara, sus ojos se encontraron. Ella parpadeó lentamente, y su mirada ahora mostraba algo más, un brillo de determinación. «Agáchate», ordenó en un susurro. Antes de que pudiera reaccionar, Clara alzó la mano, rodando sobre sí misma. Y ¡bam! Un disparo salió de su propio bolsillo, alcanzando a uno de los hombres armados. El caos se intensificó. Javier se quedó paralizado mientras una sirena resonaba en la lejanía, el sonido cortando la tensión del momento. «No hay tiempo», gritó Martín, apareciendo detrás de ellos, empujando a Javier hacia la salida. Pero Clara, la angustia envolvía a Javier, su corazón se sentía pesado, pero en ese instante, un destello en los ojos de Clara cambió todo. Su expresión se transformó mientras se reclinaba para recoger la USB del suelo. «Lo siento, Javier, todo lo que he creído no es lo que parece», dijo, su voz temblando mientras activaba un pequeño dispositivo. «Esto es más grande de lo que piensas. No puedes confiar en nadie ni en mí». La USB brilló por un segundo. Luego un sonido sibilante llenó el espacio. Un dispositivo de localización. «¿Qué has hecho?», preguntó Javier, sintiendo que el mundo se desmoronaba. «Es un compromiso, el mío con la misión. No puedo dejar que caiga en las manos equivocadas», contestó Clara, los ojos llenos de pánico y determinación. «Deberías haberlo entendido desde el principio». Valeria se acercó, su mirada finalmente firme. «Tenía razón, todo fue un plan encubierto, pero ahora podemos salir de esto». Agarró la mano de Javier. «Es solo el comienzo, pero la verdad es más oscura de lo que queremos». Un nuevo ruido interrumpió, el sonido de vehículos de policía aproximándose, luces destellando a través de las ventanas rotas. La tensión era palpable. «Hay que moverse», gritaron Martín y Valeria al unísono, empujando a Javier hacia la puerta trasera. Los hombres armados se reagruparon, disparando hacia ellos. Una bala rozó la pierna de Javier, y el dolor lo sacudió. «¡Rápido!», gritó Martín, mientras se precipitaban a la salida. Cuando salieron, un mar de luces llenó la calle. La policía rodeaba el edificio. Gritos y órdenes llenaban el aire. Copias de su propia vida se destrozaban a su alrededor. Pero en todo ese caos, el grito de Clara atravesó su mente. «Hay algo más, Javier. Tu padre está relacionado. Todo esto es para su beneficio». Javier se detuvo. El mundo se detuvo con él. «¿Qué?». Esa palabra salió de sus labios como un eco lejano. No podía creer lo que oía. En su mente, los recuerdos de su infancia se agolpaban. Las conversaciones sobre negocios y tratos. «¿Diego, el amigo de mi padre?». «Él lo sabía todo, Javier. Y tú también puedes ser parte de eso», concluyó Clara, quien había seguido a su lado. Pero su voz se había transformado, y Javier sintió que no podía soportar la verdad. La traición de su propia familia. La historia oculta comenzaba a tomar forma. «El plan en el que estuve, lo que Clara debe cuidar, es tu padre quien lo diseñó. El juego siempre fue suyo», murmuró Valeria, mientras la policía avanzaba, exigiendo que se entregaran. Javier, atrapado entre su amor por Clara y la revelación de su padre, sintió su mundo desmoronarse. «No. Esto no puede ser. No puede». Era un grito ahogado, su pecho apretado de desesperación. En ese momento, una explosión retumbó en el aire. Un coche voló hacia las estrellas, el fuego estallando, generando una onda de choque que lanzó al grupo al suelo. Javier sintió un ardor en su cuerpo y la conciencia pareció escabullirse. Cuando abrió los ojos, estaba en un lugar distinto. Ya no estaban en el apartamento. ¿Qué pasó?», se preguntó, viendo que Clara se levantaba de entre los escombros, mirándolo con una mezcla de cólera y dolor. El aire olía a humo, y la realidad empezaba a desvanecerse. Javier sabía que todo había cambiado. No solo había perdido a Clara, su vida, su futuro, sino que un nuevo juego comenzaba. Alguien estaba detrás de él, atando cuerdas invisibles. ¿Estaba preparado para afrontar la verdad que tan desesperadamente había intentado evitar? La pregunta colgaba en el aire
mientras las voces de su familia resonaban en su mente, transformando su vida para siempre. Javier se despertó. A su alrededor, el olor a humo era penetrante. La habitación estaba en ruinas, las ventanas hechas añicos y el polvo flotando en el aire. Allí estaba Clara, de pie, con una mirada entre el terror y la determinación. «Tienes que confiar en mí», dijo, agachándose para recoger la memoria USB que había lanzado antes. Su voz temblaba, pero había un nuevo ímpetu en su mirada. «¿Confiar en ti? Después de todo lo que ha pasado, ¿cómo puedo hacerlo?». Javier sentía una lucha interna. El recuerdo de los momentos felices compartidos se desvanecía ante la realidad de la traición. Pero algo en la urgencia de Clara lo detuvo. Ella sabía más de lo que había confesado, y la USB podía ser la clave. Martín y Valeria también estaban allí, tratando de reponerse del impacto de la explosión. Las sirenas de la policía resonaban a lo lejos, cada vez más que... «No hay tiempo, Javier. Cada segundo cuenta», dijo Martín, mirando la puerta mientras los pasos resonaban. «¿Dónde está mi padre en todo esto?». La pregunta salió de sus labios antes de que pudiera pensarlo. La mención de su padre provocó una reacción inmediata en Clara. Sus ojos se agrandaron, pero ella sabía que no podía mentir. «Él está involucrado en esto más de lo que crees, pero es complicado», musitó, sin poder mirarlo a los ojos. «Complicado. ¿Eso es todo lo que vas a decirme?». La rabia comenzaba a resurgir. Su vida había sido un engaño. «Están buscando respuestas y tienes que dármelas». En ese momento, la puerta se sacudió. Un grupo de hombres armados estaba afuera y ya no había tiempo. Valeria miró a Javier. «Tienes que irte. Ahora. Ella y yo vamos a contenerlos». «No voy a dejarte aquí», gritó Javier, pero Valeria sacudió la cabeza. «Es la única manera. Confía en nosotros. Hay un automóvil esperando en la esquina. Busca la USB. Esa es la pista para descubrir la verdad». Sin pensarlo dos veces, Javier se lanzó hacia la salida trasera, la adrenalina corriendo por sus venas. Corrió a través de un callejón oscuro, escuchando voces a sus espaldas. El sonido de pasos y gritos retumbaban a medida que se alejaba. No sabía si podría regresar, y la única persona que realmente le importaba estaba a punto de arriesgar su vida por él. Finalmente, llegó al automóvil. Sin mirar atrás, se metió dentro y encendió el motor, su mente girando sobre lo que había dejado atrás. Tenía que descubrir la verdad sobre su padre y a dónde llevaba todo esto. Su familia estaba en peligro y él no iba a permitir que se salieran con la suya. Tan pronto como giró por la esquina, la memoria USB en su bolsillo parecía lucir más pesada. Era el recordatorio constante de que su vida había cambiado para siempre. Mientras conducía, su mente zumbaba con preguntas. ¿Qué secretos oscuros se interponían en su camino? La realidad se hizo aún más clara. Un nuevo capítulo acababa de comenzar, y este era uno que no podría afrontar solo. En la pausa que siguió a su decisión, quedó claro para él: necesitaba amigos, aliados, no solo para pelear, sino para sobrevivir. Mientras las luces de los edificios retrocedían, Javier comprendía que no podía escapar de su pasado, ni de las consecuencias que lo acechaban. La memoria USB tembló ligeramente en su bolsillo, un recordatorio constante del caos que le esperaba. El sonido de un nuevo mensaje resonó en su teléfono. Era un texto de... Javier sintió que una chispa de esperanza se encendía en su pecho por un segundo, pero luego apareció la sombra de la incertidumbre. ¿Qué vendría después? Ahora, una nueva historia de misterio y peligro comenzaba a desenrollarse, y él debía ser parte de ello. La verdad estaba más cerca de lo que pensaba, y todo lo que había vivido lo había preparado para enfrentar lo que venía. Pero, ¿realmente estaba listo para descubrir hasta dónde llegaría el juego? La respuesta colgaba en el aire, mientras el motor rugía y su corazón latía con fuerza. No dejes que tu viaje termine aquí. Este es el momento de seguir explorando. Tienes que suscribirte ahora al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que están llegando. Aplasta el botón de like ahora.
e inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este desenlace. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este emocionante final. No esperes ni un segundo más para